Hola, mi nombre es Ismael Soto Hernández y en este video vamos a hablar sobre la evolución de la grabación del audio. Estamos en una época donde la tecnología avanza más rápido que antes, especialmente en todo este ámbito del audio. Hoy grabar, editar o reproducir sonido es algo tan cotidiano que muchas veces lo hacemos sin pensar en cómo surgió todo este proceso. Yo con 21 años aún me tocó usar CDs, cassettes u USB con música y ver cómo la música pasaba de los discos físicos a las plataformas digitales. Yo soy como tal de un municipio no tanto en la ciudad y me tocó ver esa transición con mi papá, ya que mi papá todavía tenía tantos CD, cassettes y igual discos de vinil. La historia de la grabación sonora es la historia de cómo el ser humano aprendió a atrapar el sonido, a conservarlo y reproducirlo. En este video voy a explicar toda esa evolución desde que el primer ser humano pudo atrapar esos sonidos hasta tal vez cómo puede suceder en el futuro, qué va a pasar y cómo ha evolucionado toda esta captura del sonido. En un principio la música solo se podía escuchar en vivo. Si alguien tocaba o cantaba, ese momento se quedaba ahí y desaparecía. Nadie podía volver a escucharlo igual. La idea de poder guardar el sonido, de atraparlo para escucharlo después, parecía un sueño imposible para las personas de esa época. Aún así, hubo personas o inventores que se preguntaron si ese sueño podía hacerse realidad, y gracias a ellos comenzó toda esta historia de cómo aprendimos a registrar lo que escuchamos. El primer paso real hacia ese sueño fue cuando Edward Leon Scott inventó el fonautógrafo. Este aparato no podía reproducir lo que grababa, pero sí lograba dibujar las vibraciones del sonido en una superficie con hollín. El sonido entraba por una especie de embudo que hacía vibrar una membrana y esa vibración movía una pequeña aguja que dibujaba las ondas en el papel. Convertía el sonido en una línea visible. Aunque parecía algo simple, fue un gran avance porque demostraba que el sonido podía dejar una huella física, algo que antes nadie había conseguido. Años después, en 1877, Thomas Edison llevó la idea mucho más lejos con su invento llamado fonógrafo. Este aparato fue el primero que realmente podía grabar y reproducir sonidos. Funcionaba con un cilindro cubierto de cera y tenía una aguja conectada a una membrana. Cuando alguien hablaba o cantaba frente a una bocina, el aire hacía vibrar la membrana y esas vibraciones se pasaban a la aguja que dibujaba el sonido sobre la superficie del cilindro mientras giraba. Para escucharlo, el cilindro se hacía girar otra vez y la aguja seguía las mismas marcas, moviéndose igual que antes y produciendo el sonido por medio de la bocina. El invento marcó un antes y un después, porque por primera vez el ser humano pudo grabar y reproducir sonidos. Emil Berliner mejoró el invento de Edison y creó el gramófono, que funcionaba de una manera parecida pero con una gran diferencia. En lugar de usar cilindros utilizaba discos planos. Estos discos estaban hechos de materiales como zinc o goma endurecida y más tarde de vinilo, que fueron los más populares. El gramófono tenía una aguja que recorría ese surco mientras el disco giraba, y al hacerlo, las vibraciones se transformaban en sonido otra vez. Lo más importante es que a diferencia del fonógrafo, los discos podían copiarse fácilmente, lo que permitió que una misma grabación llegara a muchas personas. Así fue como la música empezó a venderse y a escucharse en diferentes lugares sin que los artistas tuvieran que estar presentes. Los inventos de Edison y Berliner comenzaron a mejorar. La tecnología dio un gran salto con la llegada de la electricidad. Hasta ese momento todo se grababa de forma mecánica, el sonido se capturaba directamente por vibraciones físicas, sin micrófonos y ni amplificación. La gran revolución llegó cuando se empezaron a usar micrófonos y amplificadores eléctricos. El sonido ya no dependía solo de una aguja o un embudo, sino que podía transformarse en una señal eléctrica y luego volverse a convertir en audio. Uno de los avances más importantes en la historia de la grabación fue la cinta magnética, que empezó a usarse alrededor de los años 40. Era una tira delgada de plástico recubierta con partículas metálicas que podían almacenar las señales de sonido. Para grabar, se hacía pasar la cinta frente a una cabeza grabadora, que convertía las señales eléctricas del micrófono en campos magnéticos. Así quedaban pegadas las vibraciones del sonido en la cinta. Luego, al reproducirla, otra cabeza leía esas variaciones y las convertía de nuevo en audio. Lo más impresionante era que la cinta se podía borrar, reutilizar y también editar,
Los ingenieros podían cortar partes y volver a unirlas con precisión, logrando que la grabación final sonara perfecta. Esto abrió puerta a los primeros procesos de edición y mezcla de la historia. Después de que la cinta magnética revolucionó los estudios, llegó una versión más pequeña y práctica, el cassette. Este fenómeno apareció en los años 60 y permitió que cualquiera pudiera grabar y escuchar música sin necesidad de equipos grandes. Gracias a los cassettes, la grabación se volvió portátil y personal. Las personas podían grabar su propia voz, hacer recopilaciones, escuchar música en reproductores como el Walkman. También existieron los cartuchos, que se usaron sobre todo en autos o radios, aunque los cassettes terminaron siendo más populares por su tamaño y facilidad de uso. Con la llegada de la nueva era digital, el sonido empezó a representarse de una forma completamente nueva, ya no como ondas continuas, sino como una serie de números. A este proceso se le llama digitalización. El CD o disco compacto apareció a principios de los años 80 como una gran mejora frente a los discos de vinilo y las cintas. Lo que hacía diferente era que el sonido se guardaba en forma digital. Para grabar un CD se usaba un láser muy preciso que marcaba la superficie del disco con pequeñas hendiduras llamadas pits, y los espacios entre ellas se llamaban LANs. Esas marcas no se ven a simple vista, pero contienen toda la información del audio. Al reproducirlo, otro rayo láser lee las marcas y las convierte de nuevo en sonido. Una de las grandes ventajas fue que no se desgastaba con el uso, porque no había contacto directo entre el láser y el disco. Durante los años 80 y 90, el CD se volvió el más popular del mundo, gracias a los Discman, reproductores de CD en casa e incluso equipos de sonido para autos. La música se volvió más práctica, duradera y con mejor calidad que nunca. La grabación y el audio dieron otro gran salto. Todo empezó a moverse a lo digital, ya no se necesitaba grabar en un disco físico, ahora el sonido podía guardarse directamente en una computadora. En los años 90 aparecieron los famosos DAWs, programas creados para grabar, editar y mezclar dentro de la computadora. Algunos de los más famosos son Pro Tools, Cubase, Logic Pro o Ableton Live. Con ellos se podía hacer todo lo que antes requería un estudio grande lleno de equipos, pero ahora desde una sola pantalla. Cambiaron la historia de la producción musical, porque permitieron que más personas pudieran crear sin depender de un estudio profesional. Solo se necesitaba una computadora, un micrófono y una interfaz de audio para empezar a grabar. Cuando la grabación digital comenzó a popularizarse, surgieron formatos importantes para guardar y reproducir el audio de las computadoras. Uno de ellos fue el WAV, creado en los años 80 por Microsoft e IBM, que guardaba el sonido sin comprimir, manteniendo la calidad original pero ocupando mucho más espacio. Más adelante en los 90 apareció el MP3, que igual se usaba mucho en los CDs, un formato que comprime el audio para que ocupe menos espacio eliminando detalles que casi no se escuchan. Desde la llegada de los DAWs, la grabación se volvió completamente digital, ya no se necesitaba una gran cantidad de aparatos. Gracias a la tecnología digital y las plataformas en línea, la grabación también se volvió mucho más sencilla y accesible. A partir de los años 2000 a la actualidad hemos visto una evolución de muchísima tecnología, tanto de computadoras, de monitores, de interfaces, de micrófonos, de estudios de grabación, todo esto para que el ser humano pueda tener la mejor captación de sonido o de audio, se podríamos decir. Básicamente estamos ahora en una época donde la tecnología avanza mucho más rápido y tenemos pues más facilidades en cuanto a la grabación del audio. Desde mi punto de vista, el futuro de la grabación está muy llena de posibilidades. Hoy ya vemos cómo la tecnología y cómo la inteligencia artificial está cambiando. De hecho, recientemente Shure lanzó el primer micrófono digital, lo que demuestra que la innovación no para y que siempre habrá nuevas herramientas para mejorar la calidad y facilidad de la grabación. Esto sería todo. Mi nombre es Ismael Soto Hernández. Aquí dejo las fuentes que consulté para poder hacer este video acerca de la grabación, de la evolución de la grabación de audio. Y muchísimas gracias por la atención y por ver este video.